Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy preparamos un delicioso pan integral, súper fácil y además esponjoso y con un sabor riquísimo. Quedaros conmigo hasta el final de este video para ver los ingredientes y el modo de preparar. Empezamos con preparar el prefermento con un día antes. Y para eso vamos a necesitar 200 ml de agua templada a unos 30-32 grados centígrados, donde le vamos a añadir 2 gramos de levadura seca o 4 gramos de levadura fresca. Removemos bien para que la levadura se vaya disolviendo. En este bowl tengo 300 gramos de harina integral tamizada. Ahora voy a hacer un hueco en un lado del bowl y voy a añadir el agua con la levadura. Removemos con el tenedor poco a poco de modo circular para incorporar la harina. Podéis hacer todo este proceso también con una máquina amasadora. Al principio añadimos 200 ml de agua templada junto con la levadura y luego según vamos amasando, si vemos que hace falta un poquito más de agua templada podemos añadirla, porque ahora dependiendo del tipo de harina que vamos a utilizar puede contener más agua o menos agua. De hecho, yo cuando estaba amasando he añadido otros 80 ml de agua. Al final tenemos que obtener una masa blandita y pegajosa. Es así como tiene que ser el prefermento. Tapamos el bol con film de cocina y vamos a dejar el prefermento durante 12-14 horas a fermentar dentro del frigorífico. De vez en cuando podéis mirar la masa y si veis que está subiendo mucho, solamente desgasificarla, empujarla un poquito para abajo para que salga el aire. Tapar otra vez el bol y dejarlo así hasta el día siguiente. Durante las 14 horas que ha estado mi masa en el frigorífico, yo la he desgasificado 4 veces. Y así es como ha quedado el prefermento después de 14 horas. Fijaros, ha elevado muy bien, está lleno de burbujitas. Yo lo voy a desinflar otra vez y ahora lo voy a pasar en un bol más grande para empezar a preparar el pan. Aquí tengo 220 ml de agua templada. Voy a añadir también una cucharadita de sal y voy a remover muy bien para que se disuelva. Añadimos el agua templada sobre el prefermento y también añadimos 200 gramos de harina integral tamizada. Ahora vamos removiendo con el tenedor o simplemente con la mano hasta que los tres ingredientes se van incorporando y forman una masa homogénea. Durante el amasado, si veis que la masa sale muy blandita, podéis añadirle un poquito más de harina, como 2-3 cucharadas. Amasamos con la mano dentro del bol unos 5 minutos. Durante el amasado dentro del bol le vamos a dar unos golpes a la masa para que empiece a desarrollarse el gluten. Ahora vamos a sacar la masa del bol sobre la mesa donde hemos espolvoreado un poquito de harina. Aquí la vamos amasando durante 10-12 minutos aproximadamente.
Después de amasarla unos 10 minutos, nos mojamos un poquito los dedos con agua y vamos a hacerle un amasado francés, igual como vais a ver en la imagen. La cogemos con las puntas de los dedos por debajo y luego la vamos a golpear sobre la mesa. Hacemos este amasado durante 5 minutos. Al final la masa nos va a quedar un poquito pegajosa, pero es así como tiene que quedar. Untamos el bol con un poquito de aceite de oliva y luego vamos a pasar la masa dentro del bol. Tapamos el bol con film de cocina y vamos a dejar la masa a fermentar en un sitio calentito durante 1 hora o hasta que doble su tamaño. Después de 1 hora sacamos la masa del bol y la amasamos sobre la mesa aproximadamente 1 minuto. Después de 1 minuto le vamos a dar el amasado francés durante 2-3 minutos. Untamos un molde con aceite de oliva y luego vamos a pasar la masa dentro. La vamos a dejar a fermentar de nuevo aproximadamente 2 horas en un sitio calentito. Es importante de saber que la masa tiene que cubrir 1/4 del tamaño del molde, porque durante las 2 horas siguientes ella va a fermentar y va a subir hasta arriba del molde. Si tenéis mucha calor en casa puede que tarde un poquito menos en fermentar. Mi pan a una temperatura de 30 grados ha tardado 1 hora y media en subir hasta arriba del molde. Ahora le voy a espolvorear por encima una mezcla de semillas de linaza y de sésamo. Ese paso es opcional, si no os gusta podéis dejar el pan tal cual. El horno se está precalentando a 220 grados centígrados con calor arriba y abajo. Después de poner las semillas voy a espolvorear con un poquito de agua por encima para hidratar las semillas y la superficie del pan. En la parte de abajo del horno he puesto una bandeja con un poquito de agua caliente para hidratar el pan durante el horneado. Los primeros 20 minutos voy a hornear el pan con la bandeja del agua dentro para hidratarlo. Y luego voy a sacar el agua y voy a seguir horneando el pan durante 30 minutos a una temperatura de 180 grados centígrados. Y después de 50 minutos el pan ya está listo. Lo voy a dejar que enfríe unos 10 minutos dentro del molde y luego lo voy a sacar sobre una rejilla para que se enfríe por completo. Fijaros qué buena pinta tiene el pan y os tengo que decir que huele genial. La fermentación larga le da un aroma especial al pan. Ahora vamos a cortar el pan para ver cómo ha quedado por dentro también. Fijaros qué buena pinta tiene por dentro, se ha quedado bien esponjoso y tiene un aroma espectacular, eso debido a la fermentación larga. Os aconsejo que preparéis el pan de esta manera porque estoy segura que os va a encantar. Es un pan muy saludable debido a que contiene bastante fibra y bastante vitaminas y minerales y es mucho más sano. Amigos, espero que os haya gustado esta receta de pan integral. Y si es así, no olvidéis de darle al like, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me podéis seguir también en las redes sociales, os voy a dejar el enlace de cada página en la descripción de este vídeo, donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de cocina.
Podéis entrar porque allí vais a encontrar una gran variedad de recetas escritas. Gracias a todos por vuestra visita, cuidaros mucho y hasta la próxima receta.